Volvemos una semana más con la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Nos ubicamos en los desiertos de Reidan, donde nuestro protagonista agradece a las chicas por el buen trabajo durante la incursión, y como recompensa les hace entrega de las piedras potenciadoras. Recordemos también que como recompensas Grid obtuvo la habilidad de invocar a estos dos esqueletos de nivel 1. Yerin piensa que los esqueletos lucen muy lindos agitando sus huesitos. Grid por su lado no entiende el gusto de la chica como para que le parezcan lindos unos esqueletos tan escalofriantes. Dicho esto, decide que después de limpiar la 8ª ciudad avanzará a la 6ª ciudad vampiro. A Yerin por su lado le encantaría ayudar, pero ya son las 2 de la madrugada y mañana tienen que ir al colegio. Grid comprende que las chicas deberán estar cansadas, por lo que propone terminar el día de hoy, aunque en ello algo capta su atención. El protagonista recuerda haberle entregado a su hermana Sege un bastón encantado en más 9 puntos, pero esto había dejado de brillar. ¿Acaso había utilizado las piedras potenciadoras que le acababa de entregar? La soñolienta jugadora responde diciendo que la semana pasada intentó mejorarlo pero bajó a una mejora de más 7 puntos, y ahora mismo acaba de volver a intentarlo con la piedra potenciadora que le entregó Grid, pero el bastón había bajado aún más. La chica no entendía bien el funcionamiento del sistema de potenciación de Satisfy. Grid le pide a la chica parar y ya para desconectarse. Supone que su familia debe tener una maldición de mala suerte. La adormilada Sege por su lado decide irse a dormir ya. Mientras las jugadoras se desconectan, el prota piensa que aún siendo unas novatas son extremadamente fuertes, no puede ni medir cuál será el límite de las chicas. Tras ello decide revisar el otro objeto que obtuvo tras derrotar a la vampiresa latina y abre su inventario. Se trata del pijama de los vampiros de linaje directo, es de categoría legendaria y al ser usado revela tu piel, se debe llevar con cuidado y no requiere condiciones de uso. Nuestro salido protagonista cree que deberá probar este ítem en su esposa Irene para confirmar su efectividad. El herrero ya tenía planes nada más regresar a Reidan. Los pensamientos de nuestro cochino protagonista son interrumpidos por un mensaje de la Well. Grid esconde rápidamente el pijama y pregunta por el motivo de la llamada, a lo que el estratega informa a su señor de que mañana vendrán a grabar su caza. Grid piensa que esto fue rápido. Tanto la compañía OGC como Bunny estaban sumamente interesados y parece que Yura pudo manejar adecuadamente los contratos. Entonces Grid pregunta que si el plan funcionará. La Well confirma que, mientras la caza de Grid esté siendo emitida en directo, Overia Red avanzará hacia Patrian. El prota entiende el plan pero le pregunta al chico que si estarán bien sin él. El protagonista explica que el nivel de los NPC también incrementa al igual que el de los jugadores, por lo que si parten ahora mismo hacia Patrian, el conde Azur ya debe haber completado su 4º avance de clase. La Well le pide a su señor que no se preocupe puesto que tiene algo preparado, tan solo desea que Grid disfrute de su caza, y recuerda que ya han pasado 3 años y 9 meses dentro del juego desde que decidió apoyar al protagonista confiando en su potencial. La Well está feliz de que finalmente haya llegado el momento de dar el primer paso hacia la construcción de una nación. Los pensamientos del estratega son interrumpidos por una voz que informa de que pondrá los soldados de élite a cargo de la Well. Se nos revela que es Faker, deshaciendo su camuflaje. Este último está sorprendido por lo efectivo que resultó ser el entrenamiento de Piaro y Asmofel para los soldados. El asesino ya recopiló información sobre la distribución de los ejércitos de Patrian y confía en que la Well le dará un buen uso a esta información. Por otro lado, Faker piensa que Grid podría enseñar demasiado poder durante la transmisión en vivo, y esta información podría volverse en su contra si la gente utiliza esta información para hacer frente al protagonista. El estratega entiende que a pesar de estar siempre en silencio, Faker definitivamente sentía aprecio y preocupación hacia el señor Grid, por tanto tranquiliza al asesino diciendo que la mayor ventaja de Grid es que puede utilizar distintos equipamientos y artefactos según la situación. La Well cree que los enemigos de Grid estarán tratando de buscar formas de hacer frente a un Grid del pasado, puesto que el desarrollo y evolución del herrero nunca se detiene, y nunca saben con qué vendrá el día de mañana. En otro lado de Reidan alguien toma una patata arcoiris. Bland es el único hijo de uno de los 10 grandes magos del continente y ha estado 3 años atrapado en Reidan desde que fue atrapado por Grid. Posee un gran talento mágico heredado de su padre y precisas técnicas de espada aprendidas del marqués Stein,
y como además aprendió agricultura de Piaro, es capaz de usar el maná de las tierras de cultivo como su fuerza. En el lugar Blan se había ganado el nombre del espadachín mágico de las tierras labradas. ¿Has estado disfrutando tu estancia en Reidan?, le preguntó una voz apareciendo detrás suya. Blan responde diciendo que ser un rehén es cuanto menos humillante, aunque Lawel cree que nunca han tratado al chico como un rehén. Blan confirma que esto es cierto. Es verdad que el primer día lo pusieron a trabajar los campos, pero nunca han aplicado ningún tipo de presión sobre él. En Patrian todo el mundo tenía grandes expectativas en él, pero aquí en Reidan tanto la gente como los miembros de Oberyn Red lo han tratado siempre con respeto. ¿Qué piensas sobre hacer que el conde Azur se una a nosotros?, preguntó el directo estratega sorprendiendo a Blan. En Reidan se sabe que el rey Arran ascendió al trono tras matar al primer príncipe Ren. Por esta misma razón el reino actualmente está detrás de Reidan. Por consiguiente, que Reidan se independice del reino eterno debido a este peligro es solo cuestión de tiempo. Blan piensa que si ya empezaron a moverse, el primer lugar al cual atacarán será Patrian, la ciudad de su padre, y al percatarse de esto le cuestiona al conde Lawel que si pretende clavar la espada de la rebelión en Patrian. Lawel explica que Reidan solo juró lealtad al anterior rey Wiesbaden, por lo que es complicado ver que Reidan sea parte del reino eterno, además de que no planea atacar a Patrian, ya que si cuentan con la ayuda de Blan podrán solucionar la situación de manera pacífica. Blan puede creer que el estratega esté intentando convencer a su padre cuando han sido una familia que ha estado sirviendo al reino eterno por generaciones, aunque el estratega responde diciendo que el rey Arran tomó el trono de manera ilícita, por lo que sería complicado considerarlo alguien que sigue las tradiciones. Blan, realmente pienso seriamente en el honor de tu padre y a menos que quieras que tu padre sea conocido por alguien que fue usado como un peón por su lealtad hacia un falso rey, deberás ayudarme a convencerlo en esta guerra antes de que sea coaccionado, declaró el directo estratega. Blan no podía permitir que el honor de su padre se viera manchado de esta manera. Los cultivos de este lugar, y en especial las patatas arcoíris, hicieron que olvidara el hecho de que soy un rehén, comenzó a relatar Blan. Mi padre, que ha estado sirviendo a la familia real toda su vida, probablemente la pasó mal, así que ¿podrías ayudar a mi padre a disfrutar de la vida sin que su reputación sea un problema?, solicitó Blan al estratega del gremio Oberyn Red. Lawel está dispuesto a poner todo de su parte y no puede creer que unas simples patatas vayan a tener tanta influencia en una guerra. Ahora que Lawel solucionó el problema con Blan, deberá continuar con el reino de Gauss. Ya preparó la línea de pesca, así que tan solo debe poner el cebo. Mientras tanto regresamos a los calurosos desiertos de Reidan. Aquí el protagonista le ordena a sus esqueletos Oberyn Red avanzar hasta la próxima ciudad vampiro. Pero entonces vemos que los esqueletos del protagonista son destrozados por el viento del desierto. Como han sufrido un daño letal, regresan a la tierra, pero afortunadamente estos esqueletos no pierden puntos de experiencia al morir. Grid había desarrollado a los esqueletos al nivel 20, pero no puede creer que aún después de esto sigan muriendo por una simple ráfaga de viento. Nunca imaginó que los no muertos tuvieran tan poca durabilidad. Afortunadamente los esqueletos no pierden experiencia, aunque eventualmente se volverán más fuertes. Grid no sabe si merecerá la pena desarrollarlos. Debido a las malas recompensas que recibió esta vez, el protagonista comienza a sentir los efectos de no haber dormido adecuadamente y con esto en mente decide desconectarse para prepararse para la emisión en vivo de su caza. Dicho esto, el manhwa continúa en otro lado. El reino ubicado al oeste del reino eterno es el reino de Gauss. Debido a su proximidad, Gauss tiene una mala relación con el reino eterno. Gauss bloqueó el acceso del reino eterno al océano y el reino eterno le bloqueó al reino de Gauss el avance al centro del continente. Y a pesar de que tienen algunas relaciones comerciales, Gauss era el más desfavorecido en esta relación. Aquí se nos presenta la identidad del Marques Baltin, la persona encargada de la defensa en Borneo, una ciudad fortificada del reino de Gauss. Este último maldice a los bastardos de Patrian por arruinarle las vistas. El tipo piensa que incluso si enviaran un ejército entero contra Patrian se convertirían en polvo con un solo ataque. Han enfrentado a esos bastardos decenas de veces, pero después de que ese desgraciado de Ashura apareciera, los enfrentamientos comenzaron a volverse injustos.
Los pensamientos del marqués son interrumpidos por una persona que informa de que han venido visitantes del reino eterno. El marqués Baltin nunca imaginó recibir la visita de sus enemigos. Al lugar llega Lawel presentándose como un conde del reino eterno, informa de que viene como un sirviente del duque Grid de Reidan. Baltin reconoce a Lawel como uno de los héroes que obtuvo grandes logros durante la invasión Golem, nunca imaginó que el chico pudiera ser tan joven y le da la bienvenida a su ciudad de Borneo. Baltin recuerda que hay información sobre que el duque Grid acabó con el príncipe Ren y su relación con la familia real del reino eterno fue destrozada. Como Lawel es un enviado de Reidan, la situación podría volverse interesante. El estratega comienza la conversación elogiando la presencia del marqués Baltin, calienta sus oídos diciendo que escuchó que incluso el propio gran mago Asur le teme y es un honor conocerlo en persona. Baltin se alegra al escuchar todo esto y entre risas también menciona haber escuchado mucho sobre Lawel. Tras haber intercambiado estas pocas palabras, Lawel es capaz de confirmar el complejo de inferioridad que siente Baltin con Asur, aunque este marqués no es alguien que se pueda tomar a la ligera ya que es un especialista en guerras navales. La razón por la cual Asur no invadió la ciudad de Borneo es probablemente porque tiene cuidado con respecto a este marqués Baltin. Lawel supone que el marqués estará ocupado por lo que irá directo al grano y menciona que han estado teniendo problemas con la familia real y por tanto su señor decidió independizarse del reino eterno. Para hacer esto los chicos necesitan una conexión con el marqués Stein, y por ello necesitan invadir Patrian, la ciudad que conecta el norte con el oeste. Pero atacar la ciudad fortificada de Patrian será imposible solamente con la fuerza de Reidan, así que el estratega declara haber venido hasta aquí para solicitar el apoyo de los poderosos soldados de Borneo. Baltin responde diciendo que es una propuesta que no esperaba, y entiende que probablemente el rey Arran debe estar acorralando a Reidan, pero no sabe qué es lo que ganará el reino de Gauss uniéndose a esta batalla. Lawel supone que el tipo quiso poner sus manos sobre Patrian durante décadas, por lo que hace entrega de un documento con las recompensas que le entregarán una vez su señor Grid tome la mitad del reino eterno. El marqués Baltin observa en el documento la eliminación de impuestos y ofrendas periódicas que serán enviadas al reino de Gauss, piensa que son buenas recompensas una vez que Grid se convierta en rey. Aún así piensa que no será suficiente como para usar la fuerza de élite de 10.000 hombres de Borneo, el tipo quiere que acaben también con ese erudito que lo ha estado molestando durante décadas. Lawel se inclina y menciona que será un logro digno de la altura del marqués, propone que los ejércitos se muevan juntos y por dentro piensa que obtuvo una buena pieza de ajedrez para mover a su antojo. Lawel estaba dispuesto a utilizar bien esta pieza para luego deshacerse de ella. Para contentar al marqués menciona que si los 3.000 soldados de Reidan se unen a los 10.000 soldados de Borneo, incluso ese arrogante Asur se sorprendería. Dicho esto, el marqués ordena preparar a los soldados para acabar de una vez con el mago Asur. Las filas de ejércitos son sumamente numerosas y entre ellos Bandner no sabe si es correcto que su primera guerra sea en contra de Patrian. Han movilizado 3.000 de los 4.000 soldados de Reidan, por lo que si pierden estarán jodidos. Tobias por su lado trata de calmar a su compañero, explica que no hay forma de que pierdan con tantos miembros del gremio participando, además de que también tienen a Katz, quien es un arma letal en las guerras. Tobias añade que la velocidad de sus soldados mostraba el resultado del duro entrenamiento por el que han pasado. Tobias menciona que han estado preparándose durante mucho tiempo, así que poseen todas las condiciones para ganar esta batalla. Añade además que el comandante de este ejército no es nada más ni menos que Asmofel, podrán ganar simplemente siguiendo su liderazgo. Los soldados de Reidan por su lado no saben si estarán bien, su compañero no lo sabe pero confía debido que Piaro y Asmofel entrenaron a 9 caballeros y al señor Yud. Los chicos no saben si con solo 3.000 hombres serán capaces de vencer a los caballeros rojos, pero por lo menos pueden lidiar con los caballeros oscuros, aunque uno de los chicos recuerda que el comandante Piaro sigue en Siren. Después de regresar de Siren, el señor Asmofel se enfermó por unos días y aunque ya pasó un mes de eso, ha pasado un tiempo desde la última vez que alguien lo vio. Entonces vemos una característica melena dorada entre los caballeros y este último piensa que el reconocimiento del señor se obtiene únicamente con méritos y experiencia.
Se trata de Asmofel, que decidió partir desde abajo para probarse a sí mismo. El NPC quería ser reconocido por su señor. Los soldados confían en que el nuevo comandante les lleve a la victoria, puesto que han escuchado que sirvió como un guardián de Winston durante mucho tiempo. El destino de Raiden estaba en las manos de un comandante con tan solo 20 puntos de inteligencia. Este último estaba en el frente sin entender la razón y pregunta a los chicos a dónde se están dirigiendo. Un soldado informa de que van a Patrian y el comandante Jude ordena seguir hasta llegar. En la compañía OBC, mientras tanto, presentan al primer usuario en obtener un avance de clase legendaria, el primer jugador en conseguir el título de duque y el jugador que obtuvo la mayoría de medallas de oro durante la competencia internacional. Estaban a punto de mostrar el secreto que permitió que Grid subiera 33 niveles un periodo tan corto de tiempo. Esta iba a ser la mejor retransmisión del grupo OGC. En las oficinas informan de que el número de espectadores está incrementando exponencialmente. El streamer Bunny Bunny, por su lado, también contaba con más de 120 millones de espectadores. El contador de visitas de OGC también estaba explotando y ya habían cubierto la mayoría de los costes de esta retransmisión. El número de jugadores conectados a Satisfy también estaba decayendo a una velocidad sorprendente. Aquí el director Lee Gukrae le ordena a los chicos dejar las métricas para enfocarse en la retransmisión. Esta era la oportunidad para que la compañía OGC fuera conocida por el mundo entero. Uno de los trabajadores no entiende cómo hay tantos números cuando esto es solo una caza, pero su compañero le explica que no es una caza cualquiera. El secreto de la nivelación extrema de Grid estaba a punto de ser revelado. Gukrae declara que esto no será un simple vídeo para los jugadores que aspiran a convertirse en rankers. Esta información no tenía precio para ellos. Dicho esto, los chicos estaban dispuestos a iniciar la retransmisión especial en la cual revelarían el secreto de nivelación de Grid. Nada más iniciar con la retransmisión obtienen el 62% de ratio de audiencia. Era un éxito asegurado que podía equipararse a las transmisiones de la competencia internacional. Grid tenía el talento innato de captar la atención del mundo y con el inicio de esta transmisión también iniciaría la batalla de Patrian. Después de un rato corriendo por el desierto, los soldados parecían estar agotados. Algunos piden agua mientras que otros reorganizan a los chicos. Ni siquiera trabajar en los campos fue tan duro como correr por el desierto. Parecía que iban a aparecer soldados muertos antes incluso de que iniciara la batalla, y el problema residía en el liderazgo del comandante Jude. Uno de los chicos se dirige al comandante para decir que todos saben cuánto aprecia el señor a Jude, pero aún así les queda mucho tiempo antes de la hora que decidió Lawel. No entendía por qué razón estaban forzándose tanto. Jude simplemente le prometió que cumpliría rápido la orden de su señor. Los soldados no entendían cómo podía hacer una promesa en una batalla a vida o muerte. Jude era alguien a otro nivel, que poseía la dignidad de haber servido al gran héroe desde cerca. Es en ello que el paso de los chicos es detenido por una gran llamarada y uno de los soldados ordena detenerse, mientras que el resto no comprendía cómo podía haber fuego en mitad del desierto. Uno de los soldados le preguntan a Jude qué deben hacer ahora que el camino hacia Patrian está bloqueado, pero el NPC continuó corriendo. Sin siquiera dudar, Jude saltó atravesando las llamaradas y al hacerlo reveló que detrás de estas había un oasis. Los chicos creen que el caballero Jude fue capaz de ver a través de la magia del conde Asur. Todos elogian la habilidad de análisis del comandante, aunque una ventana muestra que simplemente se activó la habilidad de no tengo idea de Jude. El NPC simplemente había pensado que el fuego se combate con agua y bebe algo de esta agua. Los soldados están sorprendidos por la habilidad del comandante para ver a través de las ilusiones, además de que encontró un lugar para que los soldados pudieran descansar. Jude estaba simplemente a otro nivel y con este logro Jude se había ganado el 100% de confianza de sus subordinados. Había obtenido un nuevo título. Comandante confiable. La salud y defensa de los soldados que lidere se verá incrementado de gran manera, además de que la velocidad a la que se agota la resistencia de los chicos ha disminuido. Todos están sorprendidos con el caballero personal del señor Grid. Tobias, por su lado, está sorprendido por las habilidades de Asmofel. El caballero hizo que todos avanzaran de manera rápida, por lo que no entraron en el rango de alcance de los gusanos gigantes y evitó que estos aparecieran.
Los chicos piensan que es Asmofel quien está liderando a los soldados y lo elogian sin saber que en realidad se está ocultando entre los caballeros. Wagner comenzaba a sentirse cada vez más confiado en esta guerra. El Manhwa avanza en otro lugar, más concretamente la ciudad fortificada de Patrian. Aquí alguien piensa que el número de aventureros en las calles ha disminuido visiblemente y hay un silencio desolador en la ciudad fortificada. Piensan que después de que Grid matara al primer príncipe Ren y se volviera enemigo del Reino Eterno, intentaría apuntar al norte o al castillo del rey. ¿Acaso Grid había iniciado ya su conquista? La última vez que bajó su guardia perdió en contra de unos extraños, pero esta vez está preparado y no perderá. La fuerza de un mago obsesionado con el agua es mucho más abrumadora de lo que se puede imaginar. La única variable en esta batalla es Bland, quien actualmente es un rehén. Después de perder a su primer hijo y esposa, Bland es el único hijo que le queda, así que no puede ignorarlo. El conde Asur piensa que al ser un subordinado leal de la familia real del Reino Eterno no puede priorizar su sangre por encima del país. Proteger al reino debe ser más importante que proteger a su propio hijo como un guardián del reino. El conde Asur se disculpa con Bland y promete que después de destruir Reidan acabará con su propia vida para ir junto a su hijo. Debido a las circunstancias había fallado de nuevo como padre. Entiendo su tristeza, señor conde, mencionó una voz captando la atención de Asur. Sé que eres un soldado enviado por el rey Arran, pero me sigue pareciendo desagradable que alguien que no conozco aparezca de la nada, respondió el mago Asur. El caballero enviado por Arran promete que rescatará a su hijo, así que no debe preocuparse. Revela tener experiencia cortando a través de la gente, así que pueden confiar en él. No soy ningún enemigo sino tu aliado, así que puedes enfocarte en clavar tus colmillos sobre Reidan, expresó el caballero rojo del Imperio Saharan, que realmente acabó con la vida del primer príncipe Ren. Mientras tanto nos transportamos a la entrada de la octava ciudad vampiro. Tras entrar, el sistema informa a los chicos de que la entrada ha sido bloqueada y las comunicaciones con el exterior también han sido bloqueadas. No podrán salir de la mazmorra hasta matar al jefe o morir. De fondo podemos ver que se trata del protagonista acompañado por un grupo de reporteros. Aquí Park Yeon-soo de la compañía OGC grita que el lugar está demasiado oscuro y no pueden ver nada, ordena encender la luz de inmediato, no pueden perder ni un solo segundo. En el lugar también están Bunny y el director Gukrae. Aquí el streamer se sorprende porque este sea el lugar que ha estado utilizando Grid para nivelar tan rápido. Como esta es la octava ciudad, supone que debe haber al menos 7 lugares más como este. Supone que esta debe ser también la razón por la cual los miembros de Oberia Red han monopolizado los rankings. La conversación de los chicos es interrumpida por una manada de lobos y murciélagos. No saben por qué hay tantos monstruos de nivel 270 y los reporteros temen morir aquí. Bunny informa a sus espectadores de que una manada de monstruos de alto nivel está viniendo hacia ellos. Nunca imaginó que moriría antes de poder siquiera ver el secreto de la nivelación extrema de Grid. Nuestro protagonista por su lado confirma que la latencia de su cápsula de diamante es inmejorable, además de que vino en las mejores condiciones posibles, así que se lanza al ataque mientras realiza su danza de la espada de Parma. Inmediatamente después hace uso de su habilidad Trascender, con la cual lanza un sinfín de ataques a distancia que destroza completamente las filas de enemigos. Los chicos no pueden creer lo fuerte que es Grid. Convirtió en cenizas a un grupo gigantesco de monstruos por encima del nivel 200. El protagonista le permite a los chicos filmar todo lo que deseen, pero les aclara que si avanzan por su cuenta y se separan del grupo, él no irá a salvarlos. Los periodistas parecen comprender la situación. Bunny les relata a sus espectadores que los monstruos que acaban de aparecer son familiares de los vampiros y le pregunta al protagonista que si continuará nivelando así hasta que aparezca el jefe de la mazmorra. Pero el protagonista no sabe de qué está hablando. Vinieron hasta aquí para cazar vampiros, así que les pide a los chicos que lo sigan. Bunny menciona que los jugadores suelen evitar luchar contra hordas de vampiros debido a la abrumadora fuerza que tienen. El streamer piensa que hoy verán por primera vez en la historia cómo un jugador hace frente solo a 3 o 4 vampiros simultáneamente.
En el lugar aparecen inmediatamente un sinfín de vampiros enemigos y ordenan acabar con los intrusos. Los periodistas por su lado no pensaron que tantos vampiros pudieran aparecer a la vez. La única elección que tenían en un escenario como este era huir para dividir a los vampiros e ir derrotándolos lentamente. Pero la conversación de los periodistas es interrumpida por la habilidad trascender enlace ola de nuestro protagonista, la cual arrasa sin piedad con los monstruos enemigos. Los periodistas de fondo no imaginaban que un ataque en área pudiera ser tan poderoso, pero si esto continuaba así, Grid iba a despertar a todos los vampiros de golpe. Nuestro protagonista estaba mostrando un secreto tan impactante que replicarlo no era una opción. Era un evento único digno de desviar la mirada de todos del comienzo de la guerra. Y detrás de todos estos fuegos artificiales había un campo de batalla enfrente de la ciudad fortificada de Patrian. En este punto se informa al marqués Baltin de que los soldados de Reidan han llegado, aunque estos últimos parecían estar sumamente agotados. El marqués piensa que son una banda de inútiles, le decepciona el hecho de que los soldados de Reidan se hayan agotado por simplemente cruzar el desierto. Aunque supone que la situación en Reidan debe ser mala, y al no tener suficientes alimentos tampoco podrán entrenar adecuadamente. Intuye que estos 3000 hombres deben ser la gran mayoría del ejército de Reidan, por lo que si pierden estarán acabados. Jisuka por su lado calcula que han llegado mediodía antes de lo acordado y puede confirmar que el estratega Lawel también está aquí. Este último ya había intuido que Yud traería a los hombres antes de tiempo, pero fue mucho más rápido de lo que calculó. Por esta misma razón se reunió antes con el marqués Baltin. Pon se sorprende al escuchar que el que los estuvo liderando todo este tiempo fue Yud, aunque su liderazgo no fue para nada una broma. Lawel pensó que los chicos estarían enterados, pues le dio rienda suelta a Asmofel y el comandante actual es el señor Yud. Ibelin insulta al chico por haber jugado una carta tan arriesgada en un campo de batalla que decidirá el futuro de Reidan. El estratega responde diciendo que liderar el avance de los soldados no es una tarea complicada ni siquiera para alguien como el señor Yud. Lawel insulta a su compañero Ibelin porque si los miembros de Oberya Red están en el frente, el marqués Baltin comenzará a ponerse en guardia. Baltin por su lado piensa que estos bastardos no le han dado las gracias a pesar de que les ha prestado un ejército de 10.000 hombres, y ese tipo grande de allí parece ser tan grande como un ogro y no hay ni una pizca de dudas en su mirada. Baltin confirma que la historia del gran héroe del Reino Eterno no es falsa y este debe ser el gran héroe de los rumores, el legendario Grid. Parece haber ruido en las afueras de la fortaleza, expresó una voz apareciendo en el jugar a la vez que nubes eléctricas comienzan a nublar el cielo. ¿Así que todos los insectos han decidido unirse entre ellos?, dijo la voz apareciendo sobre las murallas. Estaba esperando la rebelión de Reidan, pero nunca imaginé que el marqués Baltin se uniría a ellos. Fui demasiado tonto al esperar que tuvierais algo de honor, declaró el gran mago Asur. Baltin saluda al conde diciendo que luce como de costumbre. Una vez lo mate podrá cerrar su asquerosa boca para siempre, así que podía seguir parloteando por el momento. El marqués pretende usar a ese tipo llamado Grid como escudo mientras y aprovechar para tomar tranquilamente el control del castillo. Antes de iniciar cualquier enfrentamiento, Lawel da un paso al frente para presentarse como un sirviente del duque Grid. Expresa que es un honor hablar con uno de los 10 grandes magos del continente. Estoy seguro de que no has podido ver al señor Bland durante un largo tiempo, pero hemos estado cuidando bien de él, dijo Lawel presentando al hijo de Asur en la escena. Bland por su lado saluda a su padre después de un largo tiempo. El conde Asur por contraparte no esperaba que trajeran a su hijo al campo de batalla. Lawel aprovecha la distracción para relatar que la persona que mató al primer príncipe no fue el duque Grid sino el actual rey Arran. Él le echó la culpa al duque Grid de un crimen que cometió él mismo. Lawel comenta que para probar la verdad es que trajo al señor Bland hasta aquí. Asur de fondo maldice a los bastardos. En lugar de seguir a una familia real que ha perdido su camino, ven al lado del duque Grid. Le solicitó Lawel al conde Asur, prometiendo que el duque Grid hará pagar a la familia real por traicionarlo y se asegurará de que caigan. Pueden asegurarle a Asur un prestigio incluso mayor y sobre todo pueden prometerle poder. Desgraciadamente el discurso de Lawel es interrumpido por una daga que es impactada directamente en su pecho.
Lawel confirma haber sido envenenado pero no comprende qué fue lo que pasó tan rápido. Blan toma rápidamente al chico y ordena a los soldados proteger rápido al conde Lawel. De lo alto de la muralla una persona salta diciendo que en este país los soldados no conocen su posición. Aterrizando el tipo afirma que las negociaciones solo ocurren si se tiene el poder. ¿Acaso hay alguna guerra que tan solo se pueda ganar con la boca? Cuestionó Nautilus, el 9º caballero de un solo dígito de los Caballeros Rojos del Imperio de Saharan. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.